Buenos días, aula 71, ¿se escucha por favor? ¿Me confirman? Buenos días, buenos días. ¿Se escucha? Pregunto. Buenos días, profe, ¿sí Buenos se días, escucha? profesor, si se le escucha. Gracias por Buenos días, confirmar. profesor, si se escucha. Buenos días, buenos días. Muy bien. Semana número 4. Tema de hoy día, mira, el tema que vamos a tratar se denomina fuerzas externas. Las fuerzas externas, jóvenes, del aula 7.1, mira, también se conoce con el nombre de geodinámica externa, fuerzas externas. O también, pregunta de examen, se denomina fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. Las fuerzas externas son fuerzas exógenas. ¿Hay otro dato? Sí. También puedes conocer con el nombre de fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. Las fuerzas geográficas, las fuerzas exógenas o las externas o la geodinámica externa, ¿no? Respondes así. Destruyen relieves de origen interno. Estas fuerzas destruyen, ya ese es el dato, destruyen relieves de origen interno, de fuerzas endógenas. ¿Y cómo se destruye? Y respondes, ya sea por meteorización y erosión. Ese es el tema de hoy día. Vamos a profundizar conceptos y divisiones de meteorización y tipos de erosión. ¿Cuál es el tema de hoy día? Origen de relieves por destrucción. La semana número 3 se refería origen de relieve por construcción. Por construcción. ¿Ya? En el tema anterior, por ejemplo, se dijo que hay placas tectónicas y estas placas se pliegan y al plegarse dan origen a cordilleras. Y en algunos puntos la corteza se fractura, hay fallamiento. Y producto del fallamiento hay, por ejemplo, ascenso de bloque rocoso y descenso de bloque rocoso. Otra característica de la semana número 3 es que se explica el vulcanismo intrusivo y extrusivo, que es una placa tectónica, ¿no? Una placa tectónica en constante movimiento. Perú forma parte de la placa sudamericana y debajo de nuestro mar tenemos otra placa, es la placa de Nazca. Es la colisión de la placa de Nazca con la placa sudamericana, así surgió nuestra cordillera de los Andes. ¿Y cómo surgió? Por plegamiento. Y algunos puntos de nuestro territorio, algunos puntos en alguna zona de nuestro territorio, existe zócalo que sobrepasó el nivel del mar. Esto sería zócalo, que es el zócalo. Este zócalo que ya sobrepasó el nivel del mar se denomina tablazo. Esto sería un tablazo. Tablazo. Los relieves que estoy mencionando, por ejemplo, tienen origen interno. La semana número 3 empleamos el término de, por ejemplo, de diastrofismo, ¿de acuerdo? Diastrofismo y vulcanismo, ¿ya? Vulcanismo. El vulcanismo y el diastrofismo corresponden a la geodinámica interna. Corresponde a las fuerzas endógenas.
Las fuerzas endógenas construyen relieves. ¿De acuerdo? Construyen relieves. Muy bien. El diastrofismo cambia el color del plumón. Podría ser movimientos verticales y movimientos verticales de ascenso-descenso y movimientos horizontales. Como resultado de movimientos verticales tenemos la formación de tablazos de la costa norte. Tenemos formación de continentes, de escudos. Eso tiene origen vertical. Cuando decimos movimiento vertical, estamos hablando del movimiento epirogénico. Epirogénesis. Los movimientos epirogénicos dan origen a tablazos, continentes y escudos. Y el movimiento horizontal son los movimientos orogénicos. Y los movimientos orogénicos explican la formación de cordilleras por plegamiento, explica la formación de mesetas y depresiones por fallamiento. Toda cordillera tiene origen por falla, vamos a borrar, toda cordillera tiene origen por plegamiento, ¿de acuerdo? Meseta, depresión o horst o graben tiene origen por fallamiento, ¿de acuerdo? Fallamiento. Vulcanismo extrusivo, vulcanismo intrusivo. Entonces, cuando el magma se solidificó, dio origen a rocas. Y estas rocas, al quedar expuesto, las rocas, al quedar expuesto a la atmósfera, van a experimentar meteorización y erosión. Por lo tanto, la semana número 4 está relacionado con la semana número 3. Relieves de origen interno por fuerzas endógenas, al quedar expuesto a la atmósfera, a la hidrosfera, van a experimentar destrucción generalizado. Ahí viene el tema. El tema de hoy día es simplemente geodinámica externa. Geodinámica externa. Ahora te pido por favor, sinónimo de geodinámica externa, memoria de corto plazo. Mencioné en la diapositiva número 1. ¿Con qué otro nombre podemos conocer a la geodinámica externa? Pueden, por favor, participar. Se puede conocer con el nombre de... ¿Cuál sería la respuesta? Fuerzas exógenas. Correcto, fuerzas exógenas. Muy bien. Fuerzas exógenas. ¿Hay otro nombre? Fuerzas. Pregunta de examen de admisión Geográficas. general. Fuerzas geográficas. Correcto. Fuerzas geográficas. Pregunto, si la geodinámica interna construye, ¿qué hace la geodinámica externa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hace la geodinámica externa? Destruye relieves de origen interno y a consecuencia de ello surgen relieves secuenciales, es decir, relieves por destrucción. La geodinámica externa genera destrucción, ¿ya? Muy bien. Destrucción generalizado de la corteza y como consecuencia de la destrucción surge relieves secuenciales, ¿de acuerdo? Es decir, relieves por destrucción. Por ejemplo, el cañón de Cotahuasi, el cañón de Infiernillo. Por ejemplo, valles transversales, ¿no? Por ejemplo, meandros. Por ejemplo, pedestales. Los relieves que has escuchado tienen origen por destrucción.
es consecuencia de la intervención de las fuerzas exógenas o geográficas o de las fuerzas externas. Otra pregunta que formulo. La destrucción de la corteza terrestre se realiza de dos formas. Memoria de corto plazo. ¿Cuáles son las dos formas por las que podría ser destruida la corteza terrestre? ¿Participamos? Convergente. ¿Cuál? La convergente. A ver. Voy a retroceder. Erosión. Correcto, ya está, erosión. Cualquier error en mi aula, ¿ya? Pero no en el examen. Erosión. Muy bien. Erosión. Falta otro término. Tema de hoy día. Meteorización. Correcto. Meteorización. Entonces, nos respondes así. A través de la erosión y la meteorización, relieves de origen interno son destruidos y a consecuencia de ello surgen nuevos relieves que se denominan secuenciales como valles longitudinales, valles interandinos, valles transversales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tema de hoy día. Conclusión. Mira, a ver. Geodinámica externa. Fuerzas exógenas geográficas. ¿Qué dice? Cuando las rocas, pues las cordilleras contienen rocas, ¿no? Y las rocas es un agregado de minerales. Cuando estas rocas, al entrar en contacto con los agentes geológicos externos, esto es importante, jóvenes, agentes geológicos, ya, agentes externos nada más, agentes externos. Un ejemplo de agente externo. Agente externo. Agente externo. Agentes de la erosión. Agentes de la erosión. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos menciono. Agente de la erosión. Ríos. Listo. A ver, compañero, participamos. Otro agente externo que corresponda a la erosión. El río destruye, sí. El río transporta, sí. El río deposita, sí. ¿De acuerdo? Un agente son... ¿Cuál? ¿Escuchó? Aire. Aire en movimiento. ¿Está bien? Aire en movimiento. Y aire en movimiento se denomina viento. El viento destruye. Correcto. Tenemos tres ejemplos más, por favor. Ríos. Plantas. Plantas. ¿La lluvia? Raíz de las plantas, los seres vivos destruyen, y el compañero dijo, raíz, ¿qué más? La lluvia, correcto. La nieve. Lluvia. Nieve, ya, pero nos quedamos con lluvia. La separada está lluvia, nieve, ¿ya? Pero la lluvia sí destruye, pues. Nieve cae y se deposita, pero la lluvia es un agente erosivo, así es. Uno más, chicos. Masas de agua en estado sólido en desplazamiento. ¿Respuesta? Masas de agua en estado sólido en desplazamiento. Granizo. Glaciares. Glaciares. Correcto, glaciares. Pregunto, el agua de la lluvia ingresa a la estructura interna y comienza a erosionar. Estamos hablando de agua subterránea. Los agentes externos destruyen, intervienen en el modelado, es decir, dan origen a relieves secuenciales por destrucción y surgen nuevos relieves. ¿De acuerdo, chicos? Vamos. La meteorización. Existe dos tipos de meteorización. Meteorización física y meteorización química. ¿De acuerdo? Física, química. Un agente de la meteorización física. Un agente. Hace calor, hace frío, hace calor, hace frío.
La parte externa de la roca se debilita y se fragmentó en partículas de menor tamaño. Respuesta, solamente un agente. Estoy explorando temperatura, el contraste térmico, la temperatura. ¿Sí? Ejemplo de meteorización química. En cualquier estado del agua, puede ser sólido, líquido, gaseoso, cuando la roca está en contacto con masas de agua, algunos minerales, componentes de la roca, sufren alteración, se ¿El oxígeno? descomponen. Claro, como he mencionado, agua, también oxígeno, ¿de acuerdo? Agua, oxígeno, falta uno, ¿El dióxido de falta uno. carbono? ¿Cuál? ¿El dióxido de carbono? Claro. ¿Y qué pasa? A ver, un poquito más. CO2 más agua, los dos juntos. Está en la separata. Letra inicial. Letra inicial, ahí está. Una palabra y otra palabra. ¿Cuál sería la respuesta? Con tilde. Ácido, ácido carbónico. Ah, si no está ácido carbónico, ¿cuál es la clave que debes marcar? El dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Esos son los agentes de la meteorización química y vamos a profundizar en las siguientes diapositivas. Conclusión. Los agentes de las fuerzas externas actúan sobre rocas preexistentes y como resultado surgen nuevos relieves, ya sea por destrucción o por depositación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos. Meteorización. ¿Cuántos tipos de meteorización existen? 2. Una característica de meteorización física. Esta parte, a ver, vamos a suponer. Vamos aquí. Borro aquí. Es la desintegración. Desintegración. Ah, estaría mejor el concepto. Desintegración. O sinónimo de desintegración, sinónimo de desintegración podría ser fragmentación. Fragmentación. ¿Ya? Sinónimo de desintegración, ¿no? De rocas en partículas de menor tamaño podría ser desagregación. Desagregación. Muy bien. El responsable de la desintegración, fragmentación o desagregación, el responsable es la meteorización física. Es la meteorización física. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la meteorización física o mecánica? Solamente fragmenta. Nada más. Un ejemplo. Hay una roca es roca, y esta roca, por los agentes de la meteorización física, se van fragmentando. Listo. En partículas de menor tamaño. Pero, ¿qué tienen en común la partícula de menor tamaño respecto a la partícula de mayor tamaño? ¿Qué tienen en común? Pueden participar. ¿Qué tienen en común? La roca madre con la partícula de menor diámetro. ¿Cuál sería la respuesta? Composición. Correcto. Correcto. Mantienen su composición. Ya está. Igual composición. Igual composición. Mantienen su composición. Porque en física solamente es fragmentación, fragmentación, fragmentación. ¿De acuerdo? De una roca enorme a una partícula de menor dimensión. Mantienen su composición. ¿De acuerdo? Eso es. En cambio, en química, en meteorización química, es
descomposición. Así es, descomposición. Podría ser sinónimo también de descomposición, alteración. Alteración. Se alteró un elemento químico a otro elemento químico, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo roca. Una roca, ¿qué es una roca? Es un conjunto, está compuesto por minerales. Entonces, una roca es un agregado de minerales, ¿ya? Es un agregado de minerales. Y los minerales tienen elementos químicos. Mira, vea. Podría ser hierro, aluminio, silicio, elementos químicos existentes en la roca. Cuando interviene oxígeno, mira, cuando interviene oxígeno, óxido de hierro. Interviene oxígeno, óxido de aluminio. Silicio, óxido de silicio. Pregunto, ¿hierro es lo mismo que óxido de hierro? La respuesta es no. A eso se refiere alteración. A eso se refiere descomposición. Entonces la meteorización química descompone. La meteorización química altera los elementos químicos o los minerales que forman parte de la roca y dan origen a nuevos minerales o nuevos elementos químicos o nuevos compuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. En eso radica la diferencia. Muy bien. Hay dos tipos de destruir la corteza, que es meteorización y erosión. ¿Cuál es la diferencia entre erosión y meteorización? ¿Cuál sería la diferencia entre erosión y meteorización? Respuesta. Diferencia entre meteorización y erosión. La meteorización y erosión. Mira, a ver. La meteorización fragmenta, fragmentación, desintegra. Listo. Lo que desintegra lo deja en el perímetro de esa roca o es parte de la roca. El agente que meteoriza no desplaza. La fragmentación y depositación ocurre en el mismo lugar, ¿sí? En cambio, el agente erosivo puede fragmentar, puede transportar y puede depositar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre física y química? La similitud es que destruyen rocas preexistentes. Y la diferencia es que el agente erosivo realiza desplazamiento. ¿De acuerdo? Desplazamiento. Por lo tanto, si el agente erosivo desplaza, mira lo que tienes que marcar en tu separata. La fragmentación y la descomposición ocurre in situ. ¿Y qué quiere decir in situ? En el lugar, en el mismo lugar. No hay desplazamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, chicos. Pregunto. Una característica de la meteorización física. ¿Qué hace? ¿Qué hace la meteorización física? 2 o 3 compañeros. Participamos. ¿Qué hace la meteorización? Fragmenta, desintegra, desagrega rocas en partículas de menor tamaño. Y la meteorización química descompone, altera, pero en el mismo lugar, in situ. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, Pasamos. Dígame. ¿la desintegración solo se da en rocas o también en otro material, en otra materia? Cuando hablamos de corteza,
Cuando hablamos de corteza, estamos hablando de rocas. El tema de ya, geografía es rocas. Las rocas se fragmentan. Y por ejemplo, un ejemplo de meteorización química es cuando en el último piso de nuestra casa dejamos una varilla de hierro en contacto con el oxígeno, ¿no? Y pasa un tiempo de 10, 7 años y golpeamos la varilla, aquí está la varilla, aquí está la varilla, vamos a suponer, golpeamos la varilla y se fragmentó. ¿A consecuencia de qué? De la meteorización química. ¿De acuerdo? Es un ejemplo pequeño en el techo de nuestra vivienda. Y otra cosa que en física solamente es fragmentación de rocas en partículas de menor tamaño. ¿Ya? Un ejemplo de química. Gracias. Otro ejemplo de química sería que no debemos criar animales en el techo. La orina del animal tiene elementos químicos y afecta al hierro. Después, a la larga, vamos a cambiar toda la estructura. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pasamos. Física. Aquí están los agentes. Esto es lo que tienes que manejar al 100%. ¿Cuáles son los agentes de la meteorización física? A la meteorización física también se puede conocer como mecánica, meteorización física o mecánica. Mecánica. Listo. A ver, ¿qué dice? Destruye, nuevamente destruye. Ya dije, desintegración, desagregación, fragmentación. ¿Ya? Listo. Dice rotura de rocas. A lo que decíamos, rocas de mayor tamaño en partículas de menor dimensión. Eso es lo que está planteando. Sin modificar, correcto, sin modificar su composición mineral. Sin modificar su composición. Solamente hubo fragmentación. ¿Y cuáles son los agentes? Y los agentes es la temperatura, acción del hielo, los minerales, los seres vivos. Cuando interviene la temperatura, ¿de acuerdo? Se denomina termoclastia. Me parece, a ver, voy a verificar si en la siguiente diapositiva hay explicación de... No, no hay. Por lo tanto, necesitamos un poquito profundizar. Vamos a profundizar sobre acción de la temperatura. ¿Ya? Vamos a profundizar. Mira, a ver. Acción de temperatura. El agente es la temperatura. Contraste térmico. Superficie terrestre. Superficie. Y en esta superficie existe roca. Listo, una roca. Y esta roca se expone a los rayos solares. Aquí está el sol. A los rayos solares. Cuando la roca se expone a los rayos solares, y respondes así, experimenta dilatación. La roca se dilata. Dilatación. Dilatación. Muy bien. Vamos a suponer una temperatura de 18 grados Celsius. Dilatación. Ahora, en la oscuridad, en la noche. ¿Ya? Temperatura, voy a suponer 4 grados Celsius. O temperatura menos 10 grados Celsius. Y otra condición. El lugar es seco. ¿Qué quiere decir? Es un ambiente seco. Es un lugar de menor humedad. Y lugares de menor humedad se encuentran a mayor altitud, en la zona andina. Y en la zona costeña, desiertos. ¿De acuerdo? Desiertos, los ambientes secos. Muy bien. Hay un contraste térmico. De 18 grados descendió a 4 grados, o de 18 grados descendió a 10 grados. Bajo cero. Muy bien. Esta roca, en un ambiente frío, va a experimentar contracción. Dilatación más contracción. ¿De acuerdo?
dilatación más contracción, un momento voy a poner mute, y ya está. Dilatación más contracción, y respondes así, la roca, dilatación más contracción, esta roca se fragmenta en forma de lajas. Es como la cáscara de papa, en forma de lajas. ¿De acuerdo? En forma de lajas. A eso se denomina exfoliación. Exfoliación. Pero, ¿qué tienen en común la partícula de menor tamaño respecto a la roca madre? Igual composición. ¿De acuerdo? Cuando interviene la temperatura, se conoce con el nombre de termoclastia. Listo, chicos. Termoclastia. Vamos aquí. A ver. ¿Cuál es la clave? De la pregunta 1. Aula 7.1. Dice, el desierto de Gobi se ubica al norte de China y sur de Mongolia. O sea, Gobi está entre China y Mongolia. En este relieve durante el día las temperaturas superan 40 grados y en la noche menos 20 grados. Esta amplitud térmica, este contraste térmico, origina contracciones y dilataciones en las rocas en un proceso conocido con el nombre de... ¿Cuál es la clave, chicos? La C. Termoclastia. Termoclastia. Correcto, esa es la clave. Fácil, ya está, fácil. Continuamos. Nos quedamos aquí, ¿no? Ahora, acción del hielo. Acción del hielo. Vamos a dar un enter. Acción del hielo. Muy bien. Acción del hielo. Mira, chicos. Superficie terrestre. Superficie terrestre. Existe una roca. Tiene una roca. Listo. Tiene una grieta. Listo. Es una zona donde ocurre precipitación. Ya está. Precipitación. ¿De acuerdo? El agua de la lluvia ingresa por grietas. ¿De acuerdo? Grietas. Ya está. El agua se encuentra en estado líquido. En estado líquido. Ahora en la noche. ¿De acuerdo? Temperatura, voy a suponer 14 grados Celsius. Temperatura 14 grados Celsius. Temperatura nocturna. Temperatura nocturna, voy a suponer, de menos 7 grados Celsius. Menos 7 grados Celsius. Dijimos hace un momento, la roca, ¿lista? Contiene agua en estado líquido. A esta temperatura, el agua cambió de estado. Cambió de estado a estado sólido. Cuando el agua cambia de estado, de líquido a sólido, ¿qué dice la teoría? Hay incremento de volumen. Y el incremento de volumen genera fragmentación. Fragmentación. Entonces, el agente que va a fragmentar es la acción del hielo. ¿Y dónde? Donde el contraste térmico entre día y noche es mayor. Sobre 0, 14 grados, bajo 0, 7 grados. ¿De acuerdo? ¿Por qué se fragmentó esta roca? Y respondes, por incremento de volumen. ¿Listo? Y está resuelto. Otro ejemplo sería, aquí, sales minerales. ¿Ya? Vamos a dar un enter. El problema es el tiempo, chicos. Se puede explicar un poco más. Fijo, ya son 8:34. Ya. Sales minerales. Primera pregunta. Conocimiento previo. ¿En qué ambiente interviene la haloclastia? ¿En la costa, en la sierra o en la selva?
¿Cuál sería la respuesta? En la costa. Sí, ¿en qué parte de la costa sería? Vamos a dibujar. Y usted va a inferir con facilidad. ¿En qué parte de la costa? En zonas o áreas cerca al mar. En el litoral. En el litoral. Aquí existe una roca. ¿Ya? Esta es una roca. Esta roca, para el ojo humano, es compacto. No tiene agujeros. Pero en la realidad, con un microscopio electrónico, las rocas tienen porosidad, tienen agujeros, porosidad. Pero ¿cómo puede ingresar masas de agua a los poros de la roca? Porque cuando decimos mar, ¿qué es mar? Es agua más minerales. Por lo tanto, el agua del mar, por contener minerales, es agua salada. Agua salada, ¿sí? Pero ¿cómo puede ingresar a los poros agua salada? Ahí interviene el sol, interviene la luna, y aquí está nuestro planeta. ¿Ya? Gravedad solar, lunar, genera elevación del nivel del mar. Por lo tanto, hay un ascenso del nivel del mar. Y esta roca quedó cubierto por masas de agua. En ese contexto, el agua del mar ingresó por los poros. En otra posición, bajamar. Este es pleamar, bajamar. Por lo tanto, descendió, vamos a borrar, descendió el nivel del mar, pero ¿qué quedó en los poros? Quedó agua salada. Ahora interviene el sol. Aquí está el sol. Se expone la roca que contiene agua salada, se expone al sol y el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso, vapor, vaporización. Pregunto, ¿no hay otro? Pregunto, ¿qué quedó en los poros, por favor? ¿Qué quedó en los poros de esta ¿Sales roca? minerales? Correcto. Sal. Minerales. Sal es mineral. ¿Listo? Quedó minerales. Mira, aquí quedó minerales. Y estos minerales se cristalizan. Cristalización. Y al cristalizarse, respondes así, ocurre aumento de volumen. Y por incremento de volumen hay presión lateral y la roca se fragmenta. Y la roca se fragmenta. Si interviene minerales, estamos hablando de haloclastia. Pregunta de examen de admisión general. La haloclastia ocurre en el litoral peruano, en zona de contacto de rocas con masas de agua salada. ¿De acuerdo? Haloclastia. Y además, para que ocurra haloclastia, interviene también gravedad solar, gravedad lunar, generando elevación del nivel del mar y generando descenso del nivel del mar. ¿Listo? Y lo que falta es seres vivos. Solamente en esta parte de la imagen, mira, voy a ampliar la imagen. Amplio la imagen, estás observando. ¿Cómo se llama esa agente, ese ser vivo que destruye a la roca? Estás viendo, estás observando, ahí ya no hay duda, no hay duda. La ¿Qué es lo que raíz. es? Correcto, la raíz. El agente que destruye rocas es raíz de las plantas. Y la raíz de las plantas es un árbol, y la raíz, la punta de la raíz es un taladro biológico. Es un taladro. El taladro es un instrumento que sirve para perforar. Y esta punta de raíz se llama cofia. Y la cofia, como estás observando, una roca lo ha fragmentado. La raíz, cuando choca con algo sólido, golpea y lo fragmentó. A eso se llama
seres vivos o raíz de las plantas. ¿Listo? Esos son los agentes de la meteorización física. ¿Listo, chicos? Pasamos. Meteorización química. Descomposición. ¿Qué más? Ya, transformación química es decomposición. Hay otra palabrita que utilizamos, chicos. ¿Cuál es la palabra que falta? Sinónimo de descomposición. ¿Completamos? Fragmentación. Desintegración. Alteración. 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 Listo. Los agentes de la alteración, los agentes de la transformación química. Agua, dióxido de carbono, pero ya dije dióxido de carbono, más H2O igual ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Listo? El ácido carbónico es el responsable de la carbonatación. Y el oxígeno es el responsable de la oxidación. Y el agua en diferentes estados es el responsable de hidrólisis. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos tipos de rocas existen? ¿Cuántos tipos de roca existe? Si no sabemos, normal, estamos para aprender. Mira, a ver. Ígneas. Correcto. Faltan dos. Rocas ígneas, correcto. Aquí vamos a plantear roca ígnea. Es una roca ígnea. Antes fue lava, ahora es roca. Roca Plutónica. ígnea extrusiva es plutónica. La roca ígnea puede ser Ah, ya. plutónica, volcánica o extrusiva. ¿Ya? Ya, pero. Entonces, roca metamórfica. Roca metamórfica. Y otro tipo de roca son rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias. ¿Listo? Hay tres tipos de rocas. Rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Para ingresar a San Marcos, ya dependiendo de tu carrera, hay más divisiones. ¿Listo? Muy bien. Rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Dije hace un momento, una roca es un agregado de minerales. Es un conjunto de minerales, una roca. Por ejemplo, esta roca, una flecha de diferente color, puede ser roca ígnea o puede ser roca metamórfica. Uno de los minerales es el feldespato. Feldespato. ¿Ya? Roca ígnea, roca metamórfica, feldespato. Y en el feldespato, vamos a intervenir H2O. Acción del agua. ¿Sí? Agua. Feldespato más agua. Minerales arcillosos. Minerales arcillosos que se emplean para fabricar cerámicas. Listo. Pregunto, ¿el agua no es un agente de la meteorización química? ¿Sí? Es un agente. Y si el agua es un agente de la meteorización química, ¿estos minerales arcillosos es lo mismo que feldespato? No. Por lo tanto, ¿de qué ejemplo de meteorización química estamos hablando? ¿Respuesta? Ahí tiene la respuesta. Cuando interviene agua. ¿De qué hablamos? Hidrólisis. 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 Este es un ejemplo de hidrólisis. Vamos a escribir. Hidrólisis. Cuando interviene agua, hidrólisis. Listo. Hidrólisis. Ejemplo de meteorización química. Listo. También dijimos que los minerales es simplemente la unión de elementos químicos. Aquí dije hierro, tenemos aluminio, a ver de color verde,
se une con oxígeno, óxido de hierro, se une con aluminio, óxido de aluminio. Ha intervenido oxígeno. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Si esto es hidrólisis, agua, interviene oxígeno, ¿de qué hablamos? Respuesta: oxidación. Oxidación. Mira, alteración, ¿no? Simplemente el hierro, óxido de hierro. Alteración, descomposición, oxidación. Roca sedimentaria. Vamos a explicar con roca sedimentaria. Suprimo y supremo. Roca sedimentaria. Entonces, una roca sedimentaria. Listo. Roca sedimentaria. Ejemplo de roca sedimentaria. Hay el nombre que va a escribir, lo tomas en cuenta, lo subrayas de la separata. Si no está en la separata, agregas a la separata. Roca sedimentaria caliza. Roca sedimentaria caliza. Y un mineral de la roca caliza se denomina mineral calcita. Mineral calcita. ¿Sí? Como tengo plumón, y eso no se puede hacer en clase presencial, que es un árbol, vegetación exuberante, ¿no? Existe plantas, y donde hay plantas, hay dióxido de carbono. Listo, dióxido de carbono. ¿Y cómo interviene agua? El agua de la lluvia. H2O más dióxido de carbono, ácido carbónico. El ácido carbónico, mira, el ácido carbónico diluye al mineral calcita. Diluye al mineral calcita de esta roca, de la roca caliza. Diluye. Muy bien, pero ¿cómo? Y respondes así. Vamos a responder. El agua de la lluvia cae a la superficie, se desplaza y como diluye, comienza a ingresar a la estructura interna. Se convierte en agua subterránea, pero agua subterránea que contiene ácido carbónico. De acuerdo a ácido carbónico. Por lo tanto, voy a forzar por aquí. ¿Listo? Mira, chicos. Ya está. Diluye. Mira lo que hace. Mira lo que hace el ácido carbónico más agua subterránea. ¿Qué se formó? ¿Qué observan, jóvenes? ¿Qué observan? Esto es roca. Una roca en la selva alta. Ha sido perforado por aguas subterráneas con ácido carbónico. ¿Qué nombre tiene relieve? Se llama grutas. Las grutas existen donde hay rocas calizas. Las grutas es resultado de agua subterránea más ácido carbónico. ¿Sí? Grutas o cavernas. Gruta de las Pavas, gruta de Huagapo, ¿no? Existente en la selva alta del Perú. Entonces, este tipo de meteorización química está ocurriendo en la selva alta del Perú, donde existen rocas calizas, ¿ya? Y luego de destruir, este lugar por donde ingresa se llama sumidero. Sumidero, ¿sí? Por sumidero, agua de la lluvia se transforma en agua subterránea y más dióxido de carbono, ácido carbónico, ¿sí? Y luego deposita, vamos a color rojo,
deposita, deposita, genera depositación, depositación, depositación. Y por goteo, durante cientos de años, y por goteo de cientos de años, en la base de la gruta también se forma una pequeña dentadura por depositación, cavernas, grutas, sumideros es por destrucción, esto es por depositación, y algunas dentaduras se unen después de miles de años, están unidos. Por favor, ¿qué nombre tendrá esta dentadura conocido con el nombre de A? A se conoce con el nombre de estalactitas. ¿Y qué nombre tiene B? Lo que dijiste al principio es correcto. Estalagmitas. ¿Y qué nombre tiene C? Estalagnatos. Correcto. Estalagnatos. Pregunto. Estalagnatos, estalactitas, estalagmitas, grutas, ¿solamente es de origen por agua subterránea? ¿O también intervino el ácido carbónico? Intervino el ácido carbónico. Por lo tanto, ya expliqué, por favor, cuando lleguemos a degradación o erosión kárstica, a ver, color verde, agente erosivo de erosión kárstica, pregunta examen ordinario, erosión kárstica, ¿ya? El agente erosivo es agua subterránea, pero no solamente agua subterránea, esa agua contiene ácido carbónico, ¿de acuerdo? Y por degradación, o sea, por destrucción, es decir, por destrucción, surgió grutas, cavernas. Y por agradación o por depositación, por agradación kárstica, degradación kárstica, respondes, estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Agradación, depositación. Pero respuesta final. Los relieves que hemos mencionado no son exclusivamente de agua subterránea, sino el agua subterránea contiene ácido carbónico. Por lo tanto, para los relieves que hemos mencionado, interviene la meteorización física y la erosión. ¿Listo, chicos? Muy bien. Cuando interviene el ácido carbónico, por favor, ¿qué nombre tiene? El ácido carbónico. Carbonatación. Ya está. Carbonatación. Y cuando interviene oxígeno, aquí está. Oxidación. Memoria de corto plazo. ¿En qué tipo de rocas se manifiesta la carbonatación? En las Sedimentarias. ¿En las calizas? Correcto. En rocas sedimentarias, calizas. ¿Y en qué parte del Perú predominan rocas calizas? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Costa? En la selva alta. Y en la selva están la cueva de las pavas, cueva de las lechuzas, cueva de los tallos, cueva de Guagapo, en la selva alta del Perú. Semana número 5, ¿no? Semana número 5, que es la continuación. Por eso no se pueden perder clase, chicos. El tema de hoy día está relacionado con semana número 3. El tema de hoy día está relacionado con semana número 5. Es secuencial. Muy bien. Pasamos. Erosión. ¿Cuántas fases tiene la erosión? 3, profesor. 3. ¿Qué dijimos? Memoria de corto plazo. Erosión tiene 3 fases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Fragmentación. Claro, correcto. Fragmentación, desintegración o desagregación. El agente que
fragmenta o desintegra, ¿qué hace? ¿Se queda ahí? Desplaza. Desplaza, transporte, desplazamiento, movimiento. Y luego ya no hay de dónde avanzar, la gravedad ya no puede continuar haciendo avanzar, se deposita. Depositación. Son las fases de la erosión. Cuando un relieve se forma por fragmentación, mira, este es el secreto, pequeño secreto. Cuando un relieve se forma por desagregación, por fragmentación, por desintegración, es un relieve por degradación. Un relieve por degradación quiere decir que se originó por desintegración, por fragmentación. Y cuando el relieve se originó por depositación, por compactación, por acumulación de partículas, es un relieve por agradación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre degradación y agradación? El origen. La degradación es por fragmentación y agradación es por depositación. ¿Y cuáles son los agentes? Aquí están los ríos, olas marinas, los vientos, glaciares, el agua de la lluvia. Y falta uno. ¿Qué falta? Agua subterránea. Agua subterránea. ¿Ya? Otro ejemplo sería agua subterránea. Agua subterránea. Los agentes erosivos. Muy bien. A ver. Vamos a utilizar esta diapositiva. Cuando interviene el río, se denomina erosión fluvial. Cuando interviene olas marinas, se denomina erosión marina. Cuando interviene viento, aire en movimiento horizontal, se denomina erosión eólica. Y cuando interviene glaciares, erosión glaciar. Y cuando interviene agua subterránea más ácido carbónico, ¿cuál es la clave? Erosión Cárstica. kárstica. Erosión kárstica. Y cuando interviene lluvia, erosión pluvial. Correcto. Erosión pluvial. Muy bien. Procesos erosivos, ya tiene respuesta. Desintegración. Muy bien. Transporte. Sedimentación. ¿Listo? Un relieve que tiene origen por desintegración. Es un relieve por, ¿completamos? Es un relieve por degradación. Degradación. Muy bien. Degradación. Un relieve por sedimentación, por depositación, es un relieve por agradación. Listo. Agradación. Nada más. Y vamos a seguir explicando. Ahí está. Degradación. Mira, chicos. Degradación. ¿Qué quiere decir? Que se formó por fragmentación. Fragmentación. ¿Y dónde está el río, profesor? El río está aquí. Vamos a agregar. Incrementar el grosor del río. Aquí. En la parte inferior se desplaza el río. ¿Ves? En valles en V predomina erosión vertical. Predomina erosión vertical. Pero también ocurre erosión lateral. Pero el que predomina es erosión vertical. Para que se forma valles en V, erosión vertical y lateral. Valles estrechos. ¿Ya? Cuando uno viaja de Lima a Santa Rosa de Quibes, o no, a Canta, ahí observamos valles en V. ¿Ya? Meandros. Meandros. Voy a dar un espacio. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ya. Tenemos una cordillera. Nuestro territorio es muy accidentado. Una cordillera, otra cordillera, otra cordillera, otra cordillera. Y la llanura amazónica, etcétera. ¿Ya está? Muy bien. Cuando un río de mayor caudal, y un río
de menor caudal. Menor caudal, caudal es volumen de agua. Río de mayor caudal, un río caudaloso, erosiona a nuestra cordillera y se forma una garganta amplia. Ahí aparece el río. ¿Ah? El río caudaloso formó este tipo de relieve. El río de menor caudal erosiona a nuestra cordillera y se forma un esófago estrecho. Aparece río. ¿Por qué el esófago es estrecho? Porque tiene menor caudal. Pregunto, ¿qué nombre tiene este relieve y este relieve por degradación fluvial? Por degradación fluvial. El agente erosivo es el río. ¿Listo? Completamos, chicos. Conocimiento previo. Nombre de relieve. Está la letra inicial, la letra P y la letra C. Y la siguiente imagen es válido para otra semana de tema de vertientes hidrográficas. Y para la semana número 5. Claro, sí. 5, ¿no? Sí. Listo. Nombre de relieve. ¿Alguien del salón conoce la selva alta del Perú? ¿Conocen? ¿Han viajado? ¿Se han desplazado de Tingomaría hacia Pucallpa? ¿Hongos? Correcto. Así es. Pongos. Los pongos del Perú, de la selva alta, ¿no? Y un pongo de menor dimensión. Está en Arequipa, está en Ancash, está en Lima. ¿Respuesta? Cañones. Cañones. Ya está. ¿Cuál es el origen de los pongos y los cañones? Y de los valles en V es por degradación fluvial. ¿Listo? Fluvial. Otro ejemplo. ¿Listo? Mira, un río con curvas. Un río con curvas. ¿Qué nombre tiene? Meandros. Correcto. Meandros. Y es cauce meándrico abandonado. Cauce meándrico abandonado. Y contiene agua. Lugar ideal para criar paiche. ¿Qué nombre tiene? Relieve por degradación. Letra inicial. Un relieve de la selva baja del Perú. ¿Se llama? Rómulos. ¿Respuesta? Tipixca. En algunos libros conocen con el nombre de cochas. Las cochas o tipixcas. ¿Listo? Ejemplo de degradación fluvial. Muy bien. Agradación fluvial. Agradación fluvial. La gradación fluvial. Tenemos el lugar por donde se desplaza el río, se llama cauce. Y cuando el cauce, cuando llega al mar, es ramificado, aquí está el río, llega al mar ramificado en brazos, esto es mar, ¿de acuerdo? Cuando llega ramificado, pregunta examen ordinario y pregunta examen de admisión general, se denomina delta. En tema de vertientes, delta del río navegable de la costa peruana. Es el único río navegable de la costa peruana. Delta del río, el único río navegable de la costa peruana. Se encuentra en la costa norte del Perú. Y en costa norte hay dos departamentos, Tumbes y Piura. Participamos. Delta del río, Tumbes, delta. Delta río Nilo, delta río Amazonas. ¿Qué es delta? Llega al mar ramificado. Es por agradación fluvial. Muy bien. Otro ejemplo. El relieve por donde se desplaza el río, este río, erosionó y luego depositó.
¿Qué es lo que depositó? Partículas. Depositó partículas. Es una zona de depositación de partículas, ¿no? Se denomina valles. Los valles, el ejemplo de valle, valles transversales, o conos de deyección, conos de deyección. En la sierra peruana se denomina valles interandinos. En la selva alta se denomina los valles longitudinales. Pregunto, los valles interandinos, los valles longitudinales y los valles transversales, ¿cuál es su origen? Es por agradación fluvial. Pregunta para el examen. ¿Qué utilidad se puede dar a los valles? ¿Qué utilidad? Primera característica de un valle, tiene presencia de río. Segunda característica, es una zona de depositación de partículas de diferente tamaño, es una mezcla de partículas. ¿Qué utilidad se puede dar? Y responden, los valles son zonas agrícolas. Contienen suelos fluvisoles. Otro ejemplo de relieve por agradación. Esto se puede observar en Santa Rosa de Quibes, se puede observar en Chosica, un poquito más ante Eulalia. Terrazas fluviales. Terrazas es como andenes, pero originado por el río. Terrazas. Y el río se va desplazando por la parte inferior, erosionando, depositó, y en esta zona de depositación, una zona frutícola de origen peruano, chirimoya, palta, pacae, ¿no? La zona por ejemplo, palta de color negro, una palta cremosa de nuestra región Yunga, ¿no? Entonces, terrazas. Entonces, estoy ampliando un poquito más. Terrazas fluviales. Ejemplo de relieve por agradación fluvial. Respondes terrazas, valles, delta. Ya está. ¿Ya está? Aquí vamos a analizar. Ya. Agradación delta terrazas. Aquí falta solamente, ¿qué falta? Aquí está el río. ¿Listo? Muy bien, una pequeña terraza. Erosión eólica. ¿Cómo se formó, profesor? Esto fue una roca, mira. Voy a plantear. Esto lo vamos a mover. Ya está. Mira. Esto fue roca enorme. Así. El viento lleva arena y la arena golpea constantemente erosionando la base. Y en la noche la dirección del viento cambia. Golpea la base así constantemente. Ahora quedó así, como está en la imagen. Desgastado en la base. ¿Y quién fue responsable? Viento, que cambia de dirección. Y este relieve se llama pedestal. Otro ejemplo de degradación eólica es cuando visitamos Marcahuasi, visitamos bosque de rocas de Guayay, geoformas, rocas de diferentes formas, de elefante, mochilero, etcétera, etcétera. Bosque de rocas, ¿ya? Bosque de rocas de Guayay. Esto es médano. ¿Qué es médano? Montículos de arena. Montículos sin forma. Montículos. Pero montículos de arena en forma de cerro, en forma de colina, en forma de cerro. Son cerros de arena. ¿Qué nombre tienen, juventud? ¿Participamos? Activen su ¿Dunas? cámara. Correcto.
dunas. Dunas. Médanos, médanos, dunas. Es por agradación. En nuestro territorio no tenemos. En territorio chino sí. Lo es. Lo es. Lo es. ¿Ya? Es agradación no de arena, sino de limo. Agradación de limo. Dunas y médanos solamente predomina arena. Y cuando menciono arena, chicos, arena, te vas a sorprender. ¿Qué es arena? Óxido de silicio. Arena es óxido de silicio. Cuando tengas un puñado de arena, en tus manos tienes silicio y oxígeno. Óxido de silicio. ¿Ya? Resuelto. Pasamos. Erosión marina. Degradación, ya sé que es por fragmentación, y agradación es por acumulación de partículas. Ensenada. Ya, prefiero dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ensenada. Ya. Listo. Algo de la parte continental que sobresale. Que sobresale. Península. ¿Ya? Correcto. ¿Qué es península? Listo. Escribo península. Es una península en miniatura. Es parecido. También se escribe con la letra P. Se escribe con la letra P. Ya escribo, ¿eh? Península. Península. Punta. La punta Callao. Semana número 12 en cartografía. En el lugar, las curvas de nivel se cortan entre sí. Se pueden cortar entre sí las curvas de nivel. ¿En qué caso se pueden cortar entre sí? Acantilado. Correcto. Acantilado. Acantilados. Listo. Vamos conociendo un poquito más. Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entrante de agua. Entrante de agua de menor dimensión. Esto es A, esto es B y esto es C. Queda un poquito más. Vamos a borrar para forzar, para que vean la diferencia que hay. Ya. Cambiamos. Listo. Ya está. Ahora sí. La letra C. Borramos la letra C. Vamos a colocar aquí C. ¿Cuál es Bahía? ¿Cuál es Bahía? B. Bahía. Si B es Bahía, A, ¿qué es? Es una bahía en miniatura. ¿Pero qué nombre tiene? Ensenada o caleta. Caleta de pescadores. Y C sería golfo. Golfo, acantilados, puntas, bahías, penínsulas, ensenadas, arcada, cabo. Es por degradación marina. Degradación marina. Voy a suponer que esto es continente. Continente. Y este continente está próximo a otro continente. Próximo a otro continente. Este es América. América. Y esto es Asia. Y entre Asia y América hay una lengua de tierra que conecta. Esa lengua de tierra que conecta América con Asia se originó por degradación marina. ¿Qué nombre tiene el relieve? Se denomina Estrecho. sin agua. Se denomina, respuesta, istmo, ¿no? Muy bien. Ahora lo que dijo la compañera, para que no quede duda, por favor. Istmo con agua. Ahora existe agua entre América y Asia. Se denomina estrecho de Bering.
el istmo de Beringia sin agua. ¿De acuerdo? Todo lo que he mencionado es por degradación marina. Ahora por agradación. Agradación. Acumulación de arena. Acumulación de arena. Encontramos restos fósiles de marinos. Existe palmera. Una palmerita por ahí. Estamos hablando de playa. Playas. Playas, correcto. Entre playa y la parte continental hay un pequeño islote, un islote, ¿ya? Y la corriente marina o las olas depositó arena entre el islote y la parte continental. Esta es una zona de depositación. ¿Qué nombre tiene? Relieve. Respuesta. Tómbolo. Correcto, tómbolo. Tómbolo, playa, tómbolo. Listo. Es por agradación marina. Listo, chicos. Pasamos. Me gana el tiempo. Erosión glaciar. Abra. Pasos o abras. ¿Para qué es útil los pasos o abras? ¿Para qué es útil los pasos o abras? Estoy dando a trazar carreteras. Correcto. Conectan costa con sierra, sierra con sierra. Pasos o abras. ¿Ciclio? Correcto. El abra o paso. El paso de Ticlio. El paso de Anticona. Anticona. El paso de Porcuya. ¿Cuál de los tres pasos es el que tiene mayor altitud? Anticona, Ticlio o Porcuya. Porcuya. El que tiene mayor altitud. Semana número 5. Repasas, por favor. Y marcas así. Anticona. Y el más bajo, Porcuya. Es de la semana número 5. Estoy relacionando. ¿Cuál es el origen de los pasos o abras? Por degradación glaciar. ¿Para qué es útil? Para construir carreteras. Carreteras. Luego, ¿alguien conoce la laguna de Yanganuco? ¿Alguien visitó o estuvo cerca, próximo a al nevado más alto del Perú, que es el Huascarán? ¿Alguien del salón conoce? ¿Visitó el lugar? Nuestra Suiza peruana. Nosotros en la costa vivimos en una zona desértica. La costa es desértica. Y cuando llegamos a la zona de el Valle Interandino, Callejón de Huaylas, qué hermoso. Uno se emociona y uno se siente orgulloso de ser peruano. Hermoso el lugar. Hagan turismo por esa zona, por favor. Vamos a dibujar, por ejemplo, antes de llegar al nevado más alto del Perú, observamos este tipo de relieve. Se llama valles en U. Valles en B es de origen fluvial. Valles en U es de origen glaciar. ¿De acuerdo? Y cuando cruzamos el Valles en U, observamos laguna. La laguna de Yanganuco. ¿Sí? Y el deshielo del glaciar se depositó en esta pequeña concavidad. Y esta pequeña concavidad tiene nombre. Se llama circo glaciar. Circo glaciar es por degradación marina. Valles en U, pasos o abras. ¿Y qué es un paso o abra? ¿Qué es un paso o abra? Un paso abra es la parte inferior de un sistema montañoso adecuado para construir carreteras. ¿Qué es paso abra? Es la parte inferior de una cordillera que tiene origen por degradación. Listo. Esto es lo que podemos encontrar en el Perú. Las lagunas altoandinas, ¿dónde se encuentran? En los circos glaciares. La laguna de Parón, Yanganuco, forman parte de los circos glaciares. ¿De acuerdo? Eso existe en nuestro país, pero hay otro relieve que tiene origen por degradación marina, que tiene por nombre fiordos. ¿Y dónde puedo encontrar fiordos?
Entonces tienes que ver la película Los Vikingos, ¿ya? Cuando los vikingos salen para a realizar sus saqueos hacia Europa, pues salen de los fiordos y luego retornan con su botín de guerra. Fiordos. Se formó por degradación. ¿Dónde podemos encontrar fiordos? En zonas de alta latitud. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, Rusia, Argentina, Chile. Pero Perú no tiene fiordos. ¿Ya? Muy bien. Y luego, por agradación marina. Agradación. Agradación marina. En la base del glaciar, en la base, por favor, los que han ascendido, en la base de un nevado, observamos piedras puntiagudas. Piedras puntiagudas. ¿Ya? Piedras puntiagudas. Fue distractor en una de las preguntas. Till, el conjunto de tillitas, y ese conjunto de tillitas tiene forma de lomo de ballena, se llama drumlins. Drumlins es por agradación marina. Y otro ejemplo son las morrenas. Morrenas y drumlins es por agradación marina. ¿Listo, chicos? Muy bien. Aquí tenemos morrenas y drumlins. Lomo de ballena. Como estás observando, lomo de ballena. Morrenas. Tanto morrenas como drumlins tienen piedras puntiagudas. ¿Ya? Muy bien. Llamadas tillitas, el conjunto. Profesor, Dígame. Abras era por degradación, ¿no? Abras, aquí está, ¿cuál es la respuesta? Degradación. Degradación. Dije, la parte inferior de un sistema montañoso. La parte inferior de un sistema montañoso es por degradación, ¿ya? Pasos o abras por degradación. Agradación, drumlins y morrenas. Listo. Ya, eso expliqué. ¿Ya? Ya expliqué. Agente erosivo, agua subterránea. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de agua subterránea. ¿Participamos? Ácido En el carbónico. ácido carbónico. Listo, listo. La letra A. Mira, aquí está la letra A. Listo. ¿Quieren observar un poquito más? Voy a ampliar. Zoom. Ya está. Ahí tienes. Mira, la letra A. Estalactita en el techo de la caverna. Estalagmita, letra B. Estalagnato, dentaduras. Letra C. Estalagnato. Esta es una caverna. ¿Ya? Gruta, caverna. Mira, ¿ve? Otro ejemplo. Ahora, por degradación. Caverna, gruta. Hay otro término que utilicé, por donde ingresa agua del lluvia, del agua de riachuelos, ingresa por rocas calizas. Por rocas calizas. ¿Cómo se llama ese punto de filtro? Comienza con la letra S. Sumidero. Correcto. Sumideros. Sumideros. Y hasta cavernas, sumideros, grutas. ¿En qué parte del Perú encontramos este tipo de geoformas? La Respuesta. selva alta. Selva alta, correcto. Y se forma principalmente en rocas calizas. Un ejemplo de rocas sedimentarias. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pluvial, aquí está Cárcavas. El agua de la... Han visto, ¿no? Cuando ocurre precipitación. Lo que ocurre en la costa no se llama lluvia. Lo que ocurre en la costa solamente es garúa, llovizna, camanchaca. Lluvia es de la sierra y de la selva. Eso es lluvia. Y cuando la lluvia es constante, llega a la superficie, perfora. Y por donde se desplaza, deja surcos, pequeños surcos, llamados cárcavas. Y luego deposita. Y al depositar forma abanicos coluviales. Abanicos coluviales por agradación. Listo, chicos. Clave 1 sería C. Y clave 2, ¿cuál sería, chicos? A ver. Wow. Dice Vinicunca de los... mira, 7 colores. 7 colores. ¿Qué tipo de meteorización es? ¿Física o química? Química. Química. La pregunta 2. ¿Guerrero? ¿Guerrero?
Número 2, Sí, verdadero. verdadero. ¿Podría ser Sí, verdadero? profesor. Podría ser, ¿no? ¿Podría ser? No. ¿Podría ser? No. ¿Podría ser? Sí. ¿Podría ser? No. ¿Podría ser? ¿Cuál es la clave? Entre B y D. ¿Ya qué más? ¿Qué más viene? Pregunto. Número 3. La formación de esta montaña es producto de movimientos epirogénicos. ¿Qué relieves se forman por movimientos epirogénicos? Mencioné 3 al inicio de clase, chicos. ¿Qué tipo de relieves se forman por movimientos epirogénicos? Pregunto. 1, 2, 3. Escudos. Escudos, correcto. Continentes. Tablas, Continentes. continentes. Número 13, ¿verdadero? Es falso. 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 Número 13, falso. Falso, falso. Ahora, vamos aquí. El tipo de erosión que también intervino es el traslado de sedimentos fluviales. Y aquí se observa traslado de minerales hacia los continentes. ¿Se observa o no se Falso. observa? Mira, mira, mira. Fueron trasladando los minerales del continente. Este tipo de erosión que también intervino en el traslado de sedimentos el fluvial. ¿Quién es el que trasladó hacia el mar? ¿Cómo se llama esa Los gente ríos. que los El ríos, viento. fluvial? Ya, sí, sí. El río. Listo. ¿Cuál es la clave? La B. La D. La D. D. La D, esa es la clave. Listo, chicos. Y aquí, por favor. Ya voy a retroceder, voy a retroceder, voy a retroceder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para. Ya está. Borro un momento, ¿ya? Y aquí, aquí. Cuando parte el acantilado, quedó separado de la parte continental. Ahora está rodeado por mar. Ese relieve es la respuesta. Ese relieve se llama farallón. Se llama farallón. Ahora sí, te piden la pregunta número 3. ¿Cómo se llama ese promontorio rocoso que se alza sobre el mar cerca de la línea costera? ¿Cuál es la clave? Esta La A. parte. Clave A. Farallón. ¿Ya? Muy bien. Meandro. ¿Cuál es meandro? Me gana el tiempo, chicos. Meandro. La C. La C. 1C. Bahía. La La A. Playa. La D. Valle. Delta. Delta. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Ahí ya tiene la clave. La B. Correcto, la letra B. ¿Listo, chicos? Ya está. Geografía resuelto. Ahora, ¿a qué edad adquiere la ciudadanía? 18. 18, pero solamente, ya, un peruano radicado en la selva o en la sierra peruana no fue registrado en una entidad del Estado que se llama RENIEC. Tiene 28 años. ¿Él es ciudadano? No, profesor. No, tiene que estar Necesariamente tiene que estar inscrito. registrado. Correcto. Un requisito indispensable es, tenemos que estar registrado. ¿Cómo se llama esa entidad, por favor? RENIEC. RENIEC, correcto. Listo. ¿También se podría decir registro civil, profesor? Claro, así es. Ya, profesor, gracias. Se adquiere a los 18 años. Requisito, ya está. Su ejercicio, dice, requiere de la inscripción electoral y la obtención del DNI. ¿Dónde? Ahí tienes que marcar en el registro RENIEC. Por favor, en su DNI, estoy seguro al 100%, ojalá que no, aparece la letra S, S de soltero. Hasta que tengan grado de magíster, doctorado, no sé, mantener esta letra. Pero si aparece la letra C de casado, luego viene el divorcio, aparecerá la letra D. Y estamos en el banco, su estado civil, uno se queda frío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solteros, casados, divorciado. Y en voz baja decimos divorciado. Para que no hagan eso, por favor, mantengan la letra esa hasta que terminen de estudiar, ¿ya? Y después a la edad de 28 años ya
como mínimo, contraer matrimonio, ya cuando uno está realizado. Capacidad jurídica. ¿Cuándo se adquiere la capacidad de goce? Y marcas con el nacimiento. Desde que nacemos tenemos capacidad de goce. Código Civil, artículo 3 del Código Civil. ¿Y cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio? ¿A qué edad nos convertimos en ciudadanos? 18. 18. A partir de 18 le dices a tu padre, padre, por favor, soy ciudadano, me voy, chao, quiero mi libertad. Ah, el padre dice, hijo, vete, por favor. Y ahí cuando dice, soy libre, alimentación, alquiler de departamento, estudios, en menos de 5 horas retornas a tu casa. Eso pasa en el Perú. Pero en el extranjero, ciudadano, el padre le alquila un cuarto por 3 meses, ya él se vale por él mismo. Pero en nuestra patria tenemos 40 años, tenemos 50 años, estamos en casa de los padres. Eso es nuestra cultura, ¿ya? Muy bien, se adquiere a la edad de 18 años. ¿Qué más? Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente. Entonces, un ciudadano tiene derechos y deberes, no solamente derechos. El peruano conoce derechos, pero también tienes deberes. Eres un ciudadano que tiene que ser responsable para marcar por un candidato de tu elección. Entonces, ya puedes elegir a tu autoridad de tu elección, pero para marcar por nuestro candidato, te tienes que informar previamente, leer su hoja de vida, qué fue, cómo se hizo millonario, ¿no? ¿En qué partidos militó? Si aparece partido A, partido B, partido C, partido D, es un camaleón. Eso no sirve. Se adecua a las circunstancias, no mantiene su posición política. Utiliza el cargo para tener beneficio propio. Comienzas a seleccionar. Eres un ciudadano, ¿ya? Incluye a todas las personas con discapacidad. Ciudadano, todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Derechos ciudadanos. Mira, ve. Puedes ejercer individualmente. Marcas por tu candidato. Listo. X. O a través de organizaciones políticas. Puedes militar, ser militante de un partido político o de movimiento político. Un partido político es de alcance nacional y un movimiento político es de alcance regional. Eso es la diferencia. Luego en las siguientes semanas vamos a explicar. Ojo, siempre se plantea esta pregunta. Los derechos ciudadanos no pueden perderse de manera definitiva. Nunca se pierden los derechos ciudadanos. Solamente quedan suspendidos. Nada más. Los derechos se suspenden. Nunca se anulan. ¿Ya? Quedan suspendidos. ¿En qué casos? Pregunta atento al 100%. Que siempre formulamos este tipo de preguntas. Resolución judicial de interdicción. Mi esposo es empresario, comenzó con cocaína, ahora está con marihuana, como la empresa va en quiebra, ya está con Terrocal o con PVC y queremos rescatar lo poco que nos queda. La esposa interpone interdicción judicial. ¿En qué caso? Y marcas así, toxicómanos. En ese caso interpone. Pródigo. ¿Qué es un pródigo? Un pródigo es la persona, un empresario que es bonachón, el empresario regalador, el que dilapida bienes de la familia, ¿no? Se encuentra con el primo hermano, $300. Con el sobrino, $100. Solamente para quedar bien, pero está chocando con el patrimonio familiar. Por lo tanto, la esposa o el esposo solicita interdicción judicial por el
el tópico o tema de pródigo. Es el que dilapida recursos familiares, ¿ya? En este caso se interpone interdicción judicial. Los que incurren en mala gestión. Tienes propiedades, observas tragamonedas, ingresas con el objetivo de ganar, presionas los botoncitos, ganas 10 soles, 20 soles, incorporas más y encima la máquina comienza solamente a quitarte el dinero que tenías. Nunca se gana en tragamonedas, chicos. Y nos volvemos ludópatas. Entonces la esposa o el esposo, en ese caso, interpone la interdicción judicial por el tópico de incurre en mala gestión, ¿no? Ebrios habituales. Ebrios habituales. Comenzó el día lunes, termina el día domingo y continúa así. La droga, que es el alcohol es una droga, controla su organismo. La esposa o el esposo interpone interdicción judicial. ¿En qué caso se puede interponer la interdicción judicial? Solamente respondes así: pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos. ¿Qué pasa con una persona con silla de ruedas? No puede valerse por sí misma, necesita el apoyo del hijo, de la esposa, ¿no? ¿Se puede solicitar interdicción judicial? La respuesta es no, porque no es tópico para interceder. ¿Ya? No es. Ahora pregunta número 1. ¿Cuál es la clave, chicos? La señora Herrera solicita que se declare interdicto a su esposo por padecer de movilidad reducida. Su esposo padece de movilidad reducida. Asimismo, a ella se le nombra y solicita que ella administre los bienes del esposo. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó su pedido. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar interdicción judicial? Solamente es 4 nada más. Correcto, es la clave A. Muy bien, chicos, resuelto. Muy bien, me gana el tiempo. Listo. Ya está. Ahora, por sentencia con pena privativa. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Estoy con prisión preventiva, gozo de derecho de presunción de inocencia. ¿Puedo postular a un cargo congresal, chicos? ¿Puedo postular al cargo de gobernador, al cargo de alcalde? ¿Una persona investigada puede postular? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Investigada ¿Sí o no? nada más. Claro. Está con prisión preventiva. ¿Puede o no puede? Profesor. Sí Sí, puede. profe. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque esa persona aún no tiene sentencia firme. Goza de derecho de presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Pero si el juez dictaminó 12 años de cárcel, se suspende por 12 años, quedará preso 12 años y cumple su pena, adquiere nuevamente sus derechos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos congresistas han postulado siendo investigados por la Fiscalía y siendo procesados por el Poder Judicial? Un expresidente del Congreso actual. Hubo sentencia firme y el congresista desapareció. Listo. Efectivamente, con sentencia firme ya tiene que ser detenido. 3, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. El Congreso inhabilita. O hay una sentencia, dice, con inhabilitación por 10 años. El expresidente Vizcarra, correcto, el expresidente Vizcarra quedó inhabilitado para postular al cargo de congresista, al cargo de presidente o a cualquier cargo público. ¿Ya? Listo, chicos. Se suspenden, nunca se anulan. Deber del peruano, honrar a la patria. Todos de acuerdo, 100%. Defender sus intereses. Defender la Constitución y sus leyes.
¿Sabes lo que te dice? Mira, la Constitución, chicos, del 7-9 y la Constitución del 9-3. En la Constitución del 7-9 había estabilidad laboral. En la Constitución del 9-3 no hay estabilidad laboral. Entonces, si uno razona, puedes defender o no, pero es un deber del peruano. Así está. ¿Cuál es el deber del peruano? Defender la Constitución del 9-3. ¿Ya? Han puesto un candado para defender. Lo que estamos de acuerdo al 100% es pagar los tributos. Si uno paga tributos, puede, ¿qué cosa? Solicitar más policía en las calles, medicinas en las postas, en diferentes establecimientos relacionados al tema, o puede solicitar construcción de carreteras porque estoy tributando. Pero hay personas que no tributamos y pedimos a gritos presencia de policías, presencia de construcción de carreteras. Entonces no tenemos cultura de tributar. Tenemos que tributar. ¿Ya? Muy bien. Sufragar. ¿Hasta qué edad podemos sufragar? ¿Hasta qué edad? 70. Correcto. Hasta 70 es obligatorio. Obligatorio. Hasta los 70 años. Después de los 70 es facultativo. ¿De acuerdo? Facultativo. Muy bien. Deberes del peruano. Son 4. Mecanismo de participación. Primero, es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental la participación ciudadana. ¿Por qué? Está en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política. Y el artículo 2, derecho fundamental. El derecho a elegir y ser elegido. Mira, esto es una norma de primera generación. Derechos políticos. Opinar en asuntos públicos. Oiga, al presidente actual, no lo defiende, solamente con evidencias. Por dar una opinión, se denunció por traición a la patria. Y los miembros del Tribunal Constitucional dicen, señor, ¿cuál es el delito? Abogado, opinar es delito, y le han cacheteado al abogado. No, el opinar es un derecho fundamental, chicos. ¿Ya? Número 1. Presentar iniciativas, correcto. Nosotros podemos presentar iniciativas de reforma constitucional o proyectos de ley. Nosotros estamos facultados. Colaborar, este verbo es importante. Colaborar con el que esté en el gobierno, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, porque primero es el Perú. Quiero que mi autoridad elegida por la mayoría, pues haga una buena gestión, porque quien va a ganar es Perú. Pero si obstaculizo, no quiero que el Perú se desarrolle. Debemos colaborar, quien esté, derecha, centro o izquierda. ¿Ya? Vigilar, eso es correcto, vigilar que a las autoridades elegidas, pronunciarse en los referéndums, y este Congreso ha puesto un candado. Antes 10% de firmas, muy bien, directamente el jurado ha convocado un referéndum. Ahora 10% tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que dar el visto bueno. Nos puso un candado. Y eso es un derecho fundamental. Tarde o temprano estoy seguro que será anulado esa ley. ¿Ya? Muy bien. Sufragio. Aquí está, chicos. 70 años. Obligatorio. Una pregunta del boletín. Es igual, libre, secreto y obligatorio. Después de 70 es facultativo. Pero dile al abuelo que tiene 80 años. Es el que se levanta 5 a.m. y presiona al hijo o al nieto que lo ayude a su centro de votación y quiere marcar por su candidato. Y uno se hace pregunta, ¿por qué? Si ya no está obligado. Es que las personas de mi generación, mayor o menor, tuvimos otro tipo de educación. Llevamos cursos de filosofía, geopolítica, economía política, nos han formado identidad nacional y opinamos sobre diferentes puntos. Es una consecuencia de la educación que tuvimos. Muy bien, iniciativa de la reforma. Podemos reformar la Constitución. Los ciudadanos con el
0,3%. Pero no solamente los ciudadanos, también el presidente de la República, los congresistas pueden presentar reforma constitucional. Los ciudadanos podemos reformar la Constitución, ¿ya? Iniciativa en la formación de ley. Formación de leyes quiere decir, podemos presentar proyecto de ley. Podemos presentar proyecto de ley. ¿Quiénes pueden presentar? Los ciudadanos, 0,3% del electorado nacional. Aparte de los ciudadanos, el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes del Estado, o sea, el presidente del Poder Judicial, ¿no? Organismos constitucionales autónomos, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público. Eso es un tema que se desarrollará. Pero los ciudadanos podemos presentar proyectos de ley. Referéndum. ¿Facultad para qué? Para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma, de alguna ley. Pero hubo un candado. Antes decíamos 10%. Ahora tiene que ir al Congreso. Y eso está en la siguiente diapositiva. Mira, a ver, ley 39.9. Modifica el artículo 10 y 44 de la Constitución presentando que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento. El poder constituyente lo han amarrado, le han puesto algo y lo quiere someter a un poder constituido. Terrible. ¿En qué caso se puede presentar referéndum? La Constitución actual vigente del 93 se aprobó mediante el referéndum. La aprobación de normas, o sea, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. La descentralización. La desaprobación de leyes, decretos legislativos, decreto de urgencia, ¿no? Muy bien. Se repite. Descentralización. Muy bien, chicos, ese es el referéndum, 10% del electorado, pero tiene que ir al Congreso para su visto bueno. Si el Congreso no quiere, se quedó ahí, anulado. Listo, chicos. Revocatoria. Wow, revocatoria. ¿A quién se le puede revocar? Se puede revocar a las autoridades elegidas por el pueblo y se requiere el 25% del electorado. Alcaldes, regidores, gobernadores, consejeros y jueces de paz. No se puede revocar al presidente ni a los congresistas. ¿Listo? No se puede revocar. No se puede revocar al presidente ni a los congresistas. ¿Listo? Muy bien. Remoción. Vamos a suponer que el profesor Félix Fonseca lo nombran, el gobernador de Puno lo nombra como gerente en educación. Y hago un mal trabajo. El pueblo de Puno me puede desplazar, pero para que me saque del cargo necesita, ¿qué cosa? El 50%, superior a la revocatoria. Eso quiere decir algo imposible. 50% del electorado local. Demanda de rendición de cuentas, eso sí, donde vivas, chicos, provincia, distrito o región, debemos solicitar en qué se gasta el presupuesto destinado al gobierno local o regional, y el alcalde o el gobernador tiene el deber de proporcionarnos información cómo se gastó el presupuesto. Nosotros tenemos que fiscalizar, y si no fiscalizamos, nuestras autoridades caen en la corrupción. Nosotros debemos ser ciudadanos activos. Un jovencito, cuando tuve clase presencial, me dijo: profesor, vive en un asentamiento humano. Resulta que no comprendo, profesor, que la alcaldía está haciendo obras en una urbanización. Nosotros no tenemos necesidades. Debería ejecutar obras en el lugar donde vivo, porque hay carencias. Y la pregunta que hice es: ¿su comunidad está organizado, está reconocido en la SUNAR, está reconocido en la municipalidad de tu jurisdicción? No. ¿Han participado en el presupuesto participativo? ¿Han llevado proyectos para que se realice obras en tu localidad? No. Entonces, primer requisito es estar organizados. Luego participas y ganas obras para tu jurisdicción. Consulta previa es que ahí tienes que marcar esto, chicos. Pueblos originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas,
El Estado es el dueño del subsuelo, el Estado es dueño de los recursos naturales existentes en el subsuelo, pero si en el subsuelo de dicha comunidad hay oro, petróleo, gas, por más que sea del Estado o de la nación, el Estado tiene que pedir o solicitar el visto bueno, hacer una consulta, ¿no? Y si no se hace consulta, habrá conflictos sociales, porque hay una ley de consulta previa, respetar a las comunidades nativas, campesinas y campesinas, ¿ya? Ley de consulta vecinal. Quiero pertenecer a Los Olivos, quiero pertenecer a Independencia. No, los de Independencia quieren pertenecer a Los Olivos. Pugna, no está delimitado definitivamente. Entonces, mediante el sufragio decides a qué municipalidad pertenecer. A eso se llama ley de consulta vecinal de demarcación territorial. Listo, chicos. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 2? De la pregunta 2, una reforma total de la Constitución. ¿Cómo se podría hacer la reforma total o parcial de la Constitución con el 10% del electorado? El referéndum. Correcto. Muy bien. Ejercicio número 3. Me gana el tiempo. Si me gana el tiempo, chicos, ¿cuál es la clave? Enano y avión. Esta es la clave. Listo, chicos. Participaron. Profesor. Dígame. ¿Podría poner la diapositiva 33 y 36, por favor? Ya está. A 3-6. Un ratito, por favor. A ver. Debo irme. Ya está. Listo. ¿Ya está? 13 y Sí. 13. Por ahí, por favor. 33. 39. La 39, por favor, por ahí. Ya, 3-3. Ya, gracias, profesor. La 39. 39. Ya está. 3-9. Listo. Bueno. Nos vemos, chicos. Participaron. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias, profesor. Nos vemos. Listo, chicos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, hasta luego.